el proceso para generar los datos de digitación en el formulario 2 de empleados. El Departamento de Recursos Humanos es el encargado del llenado del formulario, tomando como base la información obtenida del CIRI, la cual debe estar en constante actualización para garantizar la veracidad de los datos que se ingresan. El Departamento de Recursos Humanos, como es el encargado de generar la base de datos y la planilla del personal, es el único que puede obtener estos documentos. Y los tomamos del CIRI, que es el CIRI, es el Sistema de Información de Recursos Humanos Institucional. Este debe de estar actualizado constantemente para poder tener los datos de licencias, los datos de renuncias, de nuevos nombramientos del personal, para que podamos ir haciendo esos movimientos de forma mensual en el PERC. Este formulario se divide en 8 categorías: NID, nombre, salario base, categoría de empleado, niveles laborales, bonificaciones, beneficios laborales y tipo de contrato. Cuando nosotros ya estamos trabajando directamente en la plantilla del PERC y la descargamos, nos aparecen estas 4 secciones. Estas 8 secciones, cada una tiene una forma especial de cómo la vamos a llenar. En el caso del NID, cuando ustedes descargan la base del CIRI, el NID se nos arroja con guiones. Al momento de subirlos al PERC, nosotros no podemos subirlos con estos guiones. Se les tiene que eliminar. Ya vamos a ver de qué forma más práctica se va a poder hacer eso. También en el caso de los empleados que tenemos nombrados en más de 1, 2, 3 plazas, les tenemos que colocar la letra A, B o C, dependiendo de la cantidad de plazas en el que esté nombrado ese recurso. En el nombre no le vamos a hacer ningún cambio, lo vamos a colocar tal cual de como lo bajamos en la base del CIRI. Salario base. Aquí dice salario base, pero en realidad el salario que colocamos en este formulario es el salario individual del recurso. En el caso de aquellos recursos que tenemos que son ad honorem, como por ejemplo los estudiantes de servicio social, enfermería, laboratorio clínico, todas aquellas disciplinas que no tienen ninguna remuneración, para efectos de ponerle un costo, se les coloca el salario base de la ley, a modo que esto nos incremente un costo, porque son recursos que nos están dando horas de producción en los establecimientos. Categoría de empleado. La categoría de empleados es un listado, es unos códigos de homologación que ya vienen dados en el manual para poder hacer en los lineamientos del PERC. Eso únicamente lo vamos a colocar de ese manual. Niveles laborales. Esta categoría la vamos a dejar en blanco, esta nosotros no la utilizamos. Se usa en la matriz, pero queda en blanco, no le ingresamos ningún formulario. Bonificaciones. En las bonificaciones nos referimos al aguinaldo que tenemos como empleados. En este aspecto tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque el aguinaldo que percibimos en el Ministerio de Salud ya es una cantidad específica. Aunque el empleado gane más, el aguinaldo siempre es un monto específico que ya viene asignado en un presupuesto. Entonces, en base a ese monto de aguinaldo, se divide entre los 12 meses del año y ese es el porcentaje que el recurso gana de aguinaldo por mes. Por el contrario, hay casos especiales en este tema. Puede haber el caso de un recurso que ingresó a laborar en el mes de agosto. El aguinaldo ya no se paga completo, sino que se hace en forma proporcional. Para ello es de tener en cuenta el monto del aguinaldo por los días que el recurso trabaja entre los 184. Al aplicar esa fórmula, vamos a obtener el monto de aguinaldo que se le va a pagar al recurso durante los meses que va a estar. También otra consideración a tener en cuenta es que si el recurso tiene un salario inferior
al tope de aguinaldo, no lo vamos a calcular con el aguinaldo que se les da a todo, sino que se va a hacer en base al salario que el recurso tiene. En este caso, el recurso puede tener el salario mínimo, va a ser el salario mínimo por los días trabajados en 384. Entonces, es de tener muy en cuenta todos estos aspectos para no cometer un error a la hora de calcular el monto del aguinaldo del recurso. Luego tenemos los beneficios laborales. En los beneficios laborales estamos calculando AFP, puede ser INPEP, puede ser ITSFA y el Seguro Social. También ahí hay otra consideración a tener en cuenta, es el monto de los porcentajes que se le descuentan. En el caso del ISS, el aporte patronal que pagamos es del 7.5%. Y en el ISS hay otra consideración. Si el empleado gana más de $1,000, el patrón únicamente le va a pagar el tope de 75. Si el empleado gana menos de $1,000, ahí sí lo multiplicamos por el 7.5%. En el caso de la FP, el aporte patronal que vamos a tener que hacerle la operación es por el 7.75%. En el caso de INPEP, el aporte patronal es el 7.5% y en el ITSFA el aporte patronal es el 7%. Una vez que nosotros saquemos el porcentaje de las cotizaciones de AFP y Seguro Social, sumamos esos dos montos, ya vamos a tener cuánto es el beneficio laboral que la institución está pagando por recurso. Y finalmente, el tipo de contrato. En los lineamientos del PER especifica que nosotros podemos poner a los recursos, aunque sean ley de salarios, pueden ser contratos o incluso pueden ser recursos que estén en nuestro establecimiento, pero sean pagados por otra institución, porque son recursos que nos están brindando una producción en nuestros establecimientos. En el caso de aquellos recursos que estén contratados por ley de salarios, se les asigna el número 1. Recursos contratados por contrato, recursos ad honorem, recursos por servicios profesionales, se les asigna el número 2. Esto es en cuanto a lo que contiene el formulario de empleados. Muy bien, pero ¿cómo podemos llegar a este punto para obtener todos estos datos que considero que es lo que más nos cuesta o más nos genera tiempo a la hora de estar haciendo cada una de estas funciones? Para eso se ha diseñado esta guía de usuario para facilitarnos un poco más el camino para llegar a obtener cada uno de estos datos. Porque como sabemos, en cada región, en cada hospital, estamos hablando que hay más de 1,000 empleados. Entonces, estar calculando cada uno de estos montos de forma individual nos genera mucho tiempo, el cual no tenemos. Para eso hemos hecho por pasos y vamos a ir viendo los ejemplos de cómo obtener estos datos. En el número 1, como decíamos, la base para trabajar la planilla o el formulario de empleados es descargar la base de datos del CIRI, la cual debe de estar actualizada con los movimientos del personal. Es importante que cuando nosotros trabajemos el CIRI, ya estén ingresados el personal de servicio social, en el caso de todos los recursos humanos, ¿verdad?, en nuestras instituciones, y servicio social tanto remunerados como ad honorem, ya tienen que estar incluidos. Tienen que estar las renuncias porque ya son recursos que ya no nos están brindando ninguna producción, por lo tanto, ya nosotros no tenemos un costo económico con ellos. Cuando ya tengamos descargada esa matriz, nosotros la vamos a pegar en la columna desde la K hasta la AH en la base de cálculo. Ya vamos a ver la matriz para que entendamos a qué nos estamos refiriendo. La información de cada columna debe estar según el orden del ejemplo.
Me voy a trasladar hacia la computadora para mostrarles cómo es el orden en que se van a ir pegando cada una de las columnas. Como les comentaba, la base de cálculo o la base del Siri, mejor dicho, la vamos a pegar en esta opción, en base de cálculo. Desde la columna A hasta la columna J, esto no se tiene que tocar porque ya es la fórmula que nos va a permitir calcular cada uno de los salarios, cada una de las prestaciones. Cuando nosotros bajemos el CD, bien sabemos que viene, nunca va a venir de forma igual. Todo depende de cuáles son las opciones que nosotros le demos o de los datos que vamos a necesitar. Para que la fórmula coincida con la base del CD, tenemos que ordenarla de esta forma. Primero número, nombre de empleado, partida, su número, forma de pago, el salario individual, fecha de ingreso, tiempo del recurso de laborar en la institución, el nombramiento, puesto funcional, el correo electrónico, seguro, DUI, NID, IS, el número de AFP, la ubicación o el establecimiento del recurso, números de contacto, sexo, fecha de nacimiento, edad, dirección y tipo de cotización. Esto son los espacios que nosotros necesitamos porque la fórmula ya va predeterminada para calcular en cada espacio, ¿verdad? Tipo de cotización, el sistema, el Siri no nos tira de esta forma, pero sí nos tira si es AFP, si es MAX, si es Crecer, si es INPEP. Entonces esto de forma manual nosotros se lo podemos ir colocando y esto nos va a permitir a la hora de las prestaciones laborales saber cuánto va a ser lo que nosotros le vamos a descontar al recurso. Muy bien, una vez que nosotros ya tenemos armada la base del Siri en este orden, venimos y únicamente lo que vamos a hacer es copiar y pegar, pero vamos a pegarla desde la columna K hasta la columna AH. Cuando nosotros peguemos la base del Siri en esa columna, automáticamente estos campos se nos van a activar y se nos van a calcular. ¿Por qué? Porque acá en AFP ya hay una fórmula. Que cuando una fórmula que está vinculada a la columna P2. Y la columna P2 es la columna del salario. Entonces, automáticamente, si nosotros el salario lo hubiésemos colocado en la columna O, la fórmula nos va a dar error. Entonces, esa es la importancia que cada columna quede en el espacio que ya se les ha indicado para que no haya problema con la fórmula. En el caso del IS, como podemos ver, acá tenemos la fórmula. De igual forma, acá nos indica la columna donde se encuentra el salario individual del recurso y ya viene condicionada con lo que estábamos mencionando, que en el caso de los recursos, que los salarios superan los $1,000, el tope del IS a asignar es de $75. Y en el caso de los recursos que tienen menos salario, de esa forma les va a calcular. Y en bonificaciones también ya viene la fórmula. Siempre viene ligada a la columna P, número 2, para que es la del salario individual, dividida entre los 12 meses. Y también ya viene acá el tope del aguinaldo, que en este caso es 456.26 entre 12. En el caso de los recursos que tienen menos salario que este, se le calcula en base a su salario. Entonces acá también ya no tendríamos mayor problema. Y los beneficios laborales ya viene sumado lo que es el AFP y el seguro social. Como pueden ver aquí en la fórmula, nos está dando la columna C2 y también la columna D2. Al sumarlas ya tenemos el cálculo de los beneficios laborales. Entonces, como pueden ver, con el hecho de colocar y pegar la base de datos del Siri, automáticamente ya nos va a reflejar
lo de cálculos. Ahora bien, tenemos que trabajar estas dos hojas, categoría de empleados y catálogo de establecimientos. ¿Por qué? Porque acá yo ya traigo completo el catálogo. Por eso aquí me arroja el nombre del establecimiento. Pero vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, yo acá voy a borrar en ubicación según Siri, voy a borrar esta ubicación. Y me voy a base de cálculo, me dice no se encuentra ubicación. ¿Por qué? Porque esta base está ligada al catálogo de establecimientos. Cuando yo para generar todos estos nombres en los establecimientos, yo tengo que trabajar este catálogo. Y este catálogo, todos estos establecimientos que ustedes pueden ver acá en ubicación según Siri, están copiados tal cual como aparecen en la base de datos. Si usted los digita, el sistema ya no se los va a reconocer. Entonces, usted tiene que jalarlos tal cual como aparece en el establecimiento. Vamos a hacer el ejemplo. Yo aquí tengo que es Dolores. Copio, me voy al catálogo de establecimientos, pego. Y acá, en nombre del establecimiento según PERC, voy a colocar el nombre según aparece en el PERC para que así me aparezca en mi base de cálculo. Y automáticamente acá la fórmula ya me genera el nombre del establecimiento. Y con eso creo que nos estamos ahorrando bastante trabajo, porque como sabemos, no es solo un empleado que tenemos en cada establecimiento. Al hacer esto automáticamente ya nos va a arrojar los nombres de todos los establecimientos. Vamos a pasar al segundo punto. Editar catálogo de categoría de empleados. El catálogo de categoría de empleados nos estamos refiriendo a los códigos de homologación. Todos tenemos el manual donde viene todo el proceso a seguir para lo de costos. Y en el anexo 1 encontramos estos códigos de homologación por plazas nominales. Esto sí es algo que lo tenemos que hacer de forma individual, porque según nuestras plazas que tengamos, no todas las instituciones, no todas las regiones u hospitales tenemos las mismas plazas. Entonces, no podemos como hacer un catálogo general, porque probablemente la plaza que yo tenga no la va a tener otra región. De igual forma, los hospitales no van a ser las mismas plazas que van a tener. Entonces, únicamente nosotros vamos a jalar de forma individual para colocar cada una de las homologaciones. Para eso se ha creado también para apoyar esta base, que es la categoría de empleados. Se divide en 4 columnas. La primera es cargo ministerio, la plaza nominal en que tenemos contratado al recurso. Tenemos homologación. La homologación es de los criterios del PERC del anexo 1. Estos son los puestos a homologar. Código, el código de homologación que aparece en el anexo, y aquí ya va el código tal cual como lo tenemos que pasar a la base de datos del PERC. Esto, como les decía, lo hacemos de forma individual. Acá tengo una lista de puestos nominales que tiene tanto la región metropolitana como puestos que tenemos en la región paracentral. Y acá en homologación ya fuimos viendo en el manual cada uno de los puestos que estamos homologando. Al tener esto trabajado, nos va a facilitar y regresamos a la matriz de la base de cálculo, que es exactamente esta columna, categoría de empleados. Acá automáticamente ya me va a trasladar cada una de estas categorías de empleados. Es importante que a la hora que nosotros vayamos alimentando la matriz, todas estas submatrices las tengamos sin ningún error, ya que si acá, por ejemplo, nosotros nos equivocásemos
en colocar un código a médico colaborador técnico, un código que no es el correcto, todas las personas que tengan esta misma plaza van a tener malo la categoría de empleados. Entonces, sí es de ser muy cuidadosos a la hora de trasladar la información. Tenemos también en esta matriz de base de cálculo el estatus, porque podemos decir, por ejemplo, en un mes, en una condición especial puede ser que en un mes el recurso nos haya pedido una licencia sin goce de sueldo, nos haya pedido del 1 al 28 de febrero. Sabemos que ese recurso, ese mes, no lo vamos a contemplar, lo tenemos que eliminar. Para no estarlo eliminando este mes y el siguiente mes estarlo agregando nuevamente, se le ha considerado esta columna de estatus. Como pueden ver, aquí dice que Carlos Pérez está inactivo en este mes, pero Carlos Pérez está activo. Carlos Pérez de la Unidad Intermedia de Dolores y Carlos Pérez es de la Unidad Intermedia de San Antonio. ¿Cómo voy a reflejar yo que no me aparezcan en la matriz que yo en realidad necesito? Porque esta es nuestra base de datos, pero me pueden decir, pero no es la que yo subo al PER, es verdad. Para eso se ha generado esta matriz que se llama informes PER. Como pueden observar, aquí ya vienen los espacios que nosotros subimos a la plantilla. Desde identificación, nombre, salario base, categoría de empleado, niveles laborales, bonificaciones, beneficios laborales y tipo de contrato. Son los espacios que se requieren para la plantilla que nosotros subimos. Si nosotros aquí la base de cálculo la tenemos completa, automáticamente aquí ya nos tira los informes. Pero muy bien, estamos con el ejemplo de Carlos Pérez. Quiero que Carlos Pérez aparezca en el mes de febrero porque ya tengo nota que él se va a presentar a laborar. Lo único que tengo que hacer es copiar y pegar activo. Me voy a ir a la siguiente hoja, informes para PERC, y debo de actualizar la información. Nos vamos a la opción de analizar tabla dinámica, le damos actualizar, actualizar todo. Y como pueden ver, automáticamente aquí nos apareció Carlos Pérez. Pero el siguiente mes, Carlos Pérez todavía tenía un mes más que podía pedir sin goce de sueldo y él quería gozarse el permiso. Okay, entonces acá tenemos a Carlos Pérez de la unidad de Dolores, pero en abril yo lo voy a quitar. Regreso a la base de cálculo y pongo que Carlos Pérez se va a ausentar un mes. Le coloco inactivo acá, me voy a informes PERC, tengo que irme a analizar tabla dinámica, actualizar todo y automáticamente Carlos Pérez ya no está en mi base de datos. Entonces, esto nos va a permitir, porque accidentalmente nosotros pudimos haberlo eliminado un mes, pero el siguiente mes por un problema en los reportes que nos presentan, el recurso ya no nos aparece. Y así se quedó todo el año. Y el empleado regresa a su lugar de trabajo. Entonces ya es un monto que estamos quitando y que el recurso nos está dando producción. Y a la hora que lleguemos a la programación de horas, nos va a hacer falta ese recurso para programarle horas. Entonces de esta forma se nos facilita el trabajo, que siempre vamos a tener la base completa y lo único que vamos a hacer es colocar si el recurso está activo o inactivo. En el caso de los recursos que piden días fraccionados, por ejemplo, que pida únicamente 15 días sin goce de sueldo, únicamente se va a ver reflejado en el salario individual, que también lo tenemos que hacer manualmente y colocarle de forma proporcional el salario por los días que el recurso ha trabajado. Siempre va a tener una producción, pero el costo económico va a ser menor porque es menos salario que nosotros le vamos a estar remunerando a ese recurso.
En el formulario 4, que es el que estábamos viendo de informes PERC, es el que posteriormente nosotros vamos a utilizar para colocarlo de forma individual en los archivos que nosotros subimos a la plataforma. Eso también se tiene que hacer de forma individual, únicamente vamos a tomar desde identificación hasta tipo de contrato para que nosotros podamos pegarlos en cada uno de los archivos individuales que subimos a la plataforma. También para tipo de contrato ya se colocó la condición que para los que son ley de salarios es 1 y para los que son contrato es 2. Acá tenemos la fórmula, está vinculada con la columna O. Y la columna O es la forma de pago. Cuando nosotros, por ejemplo acá dice que Carlos Pérez es de contrato y me aparece el número 2. Pero ¿qué sucede si yo a Carlos Pérez le coloco la letra, le copio y pego la letra S? Automáticamente acá me cambia al número 1 como ley de salarios. Entonces, de igual forma, si nosotros hemos colocado desde un inicio la columna O, forma de pago, de forma correcta, hemos insertado esta base del CIRI, la fórmula automáticamente no nos va a generar ningún inconveniente. Pero acá como Carlos Pérez es de contrato, yo le cambio a C y acá ya me va a cambiar el número 2. De igual forma con los estudiantes de servicio social, como eso es algo que yo le voy a colocar de forma manual, ¿verdad? Según el tipo de contratación que el recurso tenga. Ahora bien, todos tenemos recursos que nosotros les pagamos, pero que son personal destacado en otros establecimientos de salud. A esos recursos, según los lineamientos, no los debemos de reportar, porque no, es verdad que nosotros les pagamos, pero no nos están dando ninguna producción. Ahí en la institución donde el recurso está desempeñando sus funciones, la institución lo tiene que reportar. Por ejemplo, yo tengo muchos recursos en región metropolitana los tiene que reportar. Y si yo tengo recursos de otra región o de otro hospital, yo los tengo que reportar y pedirle a la región cuál es el salario que ellos están devengando para colocarlo porque ya nos está dando un costo a la hora de la programación de las horas, ¿verdad? ¿Hay alguna consulta con el formulario 2? Entendemos que en las bonificaciones va lo del aguinaldo. Así es. Pero recordemos que el año pasado nos dieron bonos. Entonces, mi pregunta es, ¿se va a utilizar una sola plantilla o mes por mes? Para la base. Es una sola plantilla. Esto se va a modificar, se va a mejorar para que nosotros la podamos después hacerlo de forma individual. Generar el archivo por mes y no tengamos que estar modificando un libro distinto por formulario. No queremos eso porque entonces siempre vamos a tener 12 formularios. Queremos usar únicamente este formulario 2 y hacer como un guardar como para los archivos que ya vamos a subir. Pero así también no nos vamos a perder, ¿verdad? De que yo este mes hice este cambio y el siguiente ya no voy a saber. Sí, eso es algo que se le va a mejorar a la plantilla. Y en cuanto a los de ad honorem, a enfermería, ¿tendría qué tipo de categoría se le va a poner? Como ellos no reciben en los códigos de homologación está el código 00306, que es para estudiantes en formación y que no reciben remuneración. Gracias. Ahí es de revisar bien el anexo 1 con los códigos de homologación, porque no todos los que nosotros tenemos en nuestra ley de salarios institucional, ¿verdad? Aparecen en el código, entonces ahí es de buscar cuáles son los que más se apegan a las funciones que el recurso hace y el nombramiento que tiene. Vamos a pasar a la introducción del formulario 3, que es la programación de horas. En la programación de horas se involucra tanto recursos humanos como provisión de servicios de salud. En el caso de la región paracentral, ¿verdad? Aclaro.
En la programación de horas, que es el formulario 3 del PER, ese tenemos que ir primero a la plataforma del PER y descargar de forma individual. En nuestro caso son 184 establecimientos. Y a cada archivo se le insertan 2 columnas, una de nombramiento y una de horas laborales. La plantilla que nosotros descargamos del PER es esta, tal cual. Desde empleado, total de empleados, total pagado, componente salarial y cada uno de los centros de producción que se le han asignado a cada uno de los establecimientos. También es de tener en cuenta que esto por el momento no podemos generalizar porque la plataforma del PER ya tiene asignados diferentes centros de producción y no en todos los establecimientos son iguales. Entonces, acá sí se tiene que trabajar de forma individual cada uno de estos centros de producción. Cuando nosotros le entregamos la base a provisión de servicios, le entregamos esta base. Se edita y se le agregan estas 2 columnas, nombramiento y horas laborales. ¿Por qué? Porque a provisión necesita saber cuál es el nombramiento de recursos, cuáles son las funciones que el recurso utiliza. Y también necesita saber la cantidad de horas que el recurso está nombrado o contratado. Especialmente en el caso de los médicos. Sabemos que tenemos médicos de 2, 4, 6, 8 horas. Dependiendo de las horas laborales que tiene el recurso, se le totaliza la cantidad de horas hábiles que el recurso tiene en el mes y se continúa con la programación de horas. Entonces, esta matriz es la que se le entrega a provisión con estas 2 columnas adicionales para que ellos puedan iniciar a hacer la programación de horas. Esa sería como la intervención hasta este punto de recursos humanos. Posteriormente, cuando provisión finaliza de hacer la programación de horas, recursos humanos se encarga de subir de forma individual a la plataforma del PER ya los archivos, pero la programación sí la realiza provisión. ¿Hay alguna consulta? No. Bueno, muchas gracias por su atención.